Un cordial saludo para todos. Gracias por conectarse a esta nueva entrega del noticiero de la Alianza Nacional de Medios. Desde la pantalla de BPI TV nos articulamos una semana más junto a las salas de redacción de El Carabobeño, Diario de los Andes, Correo del Caroní, El Diario, La TV Calle y El Tequeño, para llevarles así la cobertura más precisa de lo que ocurre en Venezuela. Sectores productivos y académicos del estado Táchira enviaron esta semana una serie de propuestas al presidente de Colombia, Abelardo del Espriella, para mejorar la dinámica fronteriza entre ambas naciones. Mariana Duque, del Diario de los Andes, nos amplía el contenido de esta iniciativa. Empresarios, productores, académicos y políticos del estado Táchira solicitan al nuevo gobierno colombiano reforzar la seguridad de la frontera con el departamento norte de Santander y la posibilidad de un intercambio energético entre ambas naciones. Para el exalcalde de San Cristóbal, Gustavo Delgado, es urgente desarticular las redes de extorsión e inseguridad que frenan el desarrollo económico en la región. Desde Caracas, de Bogotá, comisiones especiales para que realmente hagan un intercambio y puedan frenar toda esta delincuencia organizada que está en la frontera y que así el gobierno de Colombia y el gobierno de Venezuela puedan aglutinar todos los esfuerzos y realmente que haya una seguridad como tal, una mejor seguridad en la frontera. En tal sentido, Richard Casanova, enlace del presidente Abelardo del Espriella a nivel empresarial, manifestó que la seguridad fronteriza es la prioridad del nuevo gobierno. Un país, una frontera, una ciudad sin seguridad es una empresa que no va a llegar, es un empresario que va a temer por su integridad física, por la de sus empresarios, por toda la inversión que hace un empresario. Un empresario no es solamente inversión, un empresario es tener su familia, es tener su maquinaria. Y en este gobierno que inició el 7 de agosto, lo primordial va a ser la seguridad. Y la seguridad primordial o la que va a primar es la fronteriza. Necesitamos retomar esa frontera activa que fue Cúcuta y que fue Venezuela. Junto al tema de seguridad, los gremios fronterizos plantean una solución a la crisis eléctrica del Táchira: la compra de energía a Colombia mediante un esquema de intercambio comercial por gas venezolano. El apoyo en el suministro de energía eléctrico a través de la subestación San Mateo a la subestación El Corozo en el estado Táchira, y en contraprestación Venezuela pudiera surtir de gas a norte de Santander. Ya existe la interconexión porque hace años Venezuela le vendió energía eléctrica al norte de Santander. Bueno, ahora necesitamos que eso sea a la inversa y Venezuela le puede ofrecer un servicio que en Colombia, o al menos en el norte de Santander, puede ser necesario, como es el gas. Enlaces del presidente de Colombia, Abelardo de las Espriella, se comprometieron a entregarle personalmente un manifiesto firmado por representantes del estado Táchira en el que solicitan, entre otras cosas, que se abra la frontera las 24 horas del día, también que exista mayor seguridad y que se trabaje en mejorar los servicios públicos. Para el noticiero de la Alianza Nacional de Medios, Mariana Duque, Diario de los Andes. Y hablando de Colombia, en medio de las dificultades económicas de los trabajadores públicos, en Táchira muchos buscan alternativas para suplir sus necesidades. Algunos aprovechan la doble nacionalidad o los permisos de permanencia para recibir atención médica gratuita en el vecino país. Lufrandi Contreras, del Diario de los Andes, revisó este tema y nos preparó el siguiente informe. Los trabajadores jubilados en Venezuela son unos de los más afectados por la situación económica y salarial del país, debido a las complejidades de salud que deben enfrentar diariamente. Nos vemos, repito, en la obligación de agarrar hacia el país hermano Colombia, donde nos dan no todos los medicamentos que necesitamos, no toda la atención de salud, pero sí, por el hecho de que algunos tenemos doble nacionalidad o porque la ayuda humanitaria nos dieron un PPT. Por eso agarramos ya la estadía en Colombia de que se nos dé salud. María Salcedo es trabajadora jubilada del sector salud. Desde hace 15 años fue diagnosticada con hepatitis inmunológica. Desde entonces debe tomar más de 12 medicamentos al día, un gasto que su salario no puede solventar. Pero su situación se vio aún más comprometida en noviembre del 2025, cuando le diagnosticaron hipertensión portal, por lo que requiere realizarse de emergencia un estudio de más de $200 y además debe buscar un trasplante de hígado. Yo he luchado, mire, yo he ido a consultas a Bogotá, a Cali, a donde me manden, o sea,
Yo he ido solita porque los gastos no me... O sea, sola. Yo tengo fe, yo sé que con el trasplante yo voy a poder tener un poquito más de, aunque siga la enfermedad porque es inmunológica, me sigue atacando mi hígado, pero ya va a ser un hígado sano, ya va a ser un hígado sano y entonces ya puedo vivir más. En este momento, María busca desesperadamente los recursos para poder viajar a Caracas y realizarse el examen que requiere, mientras mantiene viva la esperanza de poder acceder a un trasplante de hígado que le devuelva la vida. Para la Alianza Nacional de Medios, Luz Frandy Contreras, Diario de los Andes. Nos vamos al centro del país. El sector salud en el estado Carabobo vive una debacle que ha llevado a sindicatos a pedir diversidad de reivindicaciones. Los incumplimientos contractuales y principalmente el retraso de pagos hacen que este gremio permanezca en las calles en tono de protesta. A esto además se le suman las condiciones de hospitales y ambulatorios que empeoran el entorno laboral. Armando Díaz de El Carabobeño nos amplía. Sindicalistas de distintas áreas como medicina, enfermería y otras especialidades del sector salud se reunieron el día de hoy en InSalud para exigirle a las autoridades el pago de las bonificaciones laborales. A continuación conoceremos más a fondo esta realidad. No es primera vez que nosotros hacemos este reclamo y solicitamos la mesa de instalación de arbitraje, que es el artículo 4 de la normativa, que hemos solicitado en reiteradas oportunidades y todavía no tenemos respuesta. ¿Con qué fin es la mesa? Para resolver algunas cosas que se están dando en el Estado. Bueno, el incumplimiento de las cláusulas contractuales, el atropello permanente y hasta despidos a trabajadores. Que se le debe cancelar el salario profesional, el salario de bono vacacional y hasta los momentos no han sido cancelados en una gran parte de estos trabajadores del sector salud. Queremos decir que a nivel regional entre 25 y 20 mil trabajadores, un gran grupo entre 6.000 no ha recibido estos beneficios. El personal de salud gana lo que ya todos sabemos, el bono de guerra y un salario que llamamos nosotros que es el salario más bajo del mundo, 130 bolívares. Podemos decir que en la red ambulatoria de Barrio Adentro costaba de 20, 30 trabajadores solamente en un centro de salud, en un CDI. Hoy contamos con 2 y 3 trabajadores. Vayan a ver Occidental, Miranda, Bejuma, donde esos hospitales necesitamos insumos, las camareras no tienen colchones, en el municipio Miranda, en el ambulatorio Miranda, hay chinche. Ayer se desfumigó por la idea de fumigar, la idea es cambiar colchones nuevos. Y como una camarera, un aseador, hacen las tareas necesarias si no tienen los implementos necesarios. Necesitamos que se compren bolsas y se doten los centros de salud, porque muchas veces tienen insumos, pero no llegan a los trabajadores. Las salas de rehabilitación las hemos mantenido nosotros con el esfuerzo individual del gremio y con alguna ayuda de algunos pacientes. Para la Alianza Nacional de Medios reportó Armando Díaz, El Carabobeño. Los policías jubilados del estado Lara se suman a la lista de sectores afectados por la falta de atención social. Así lo denuncia la Asociación de Policías Jubilados y Pensionados de esta región del centro occidente del país. Génesis Colmenares de BPI TV nos informa que ya han fallecido 40 exfuncionarios en lo que va de año sin haber recibido sus beneficios socioeconómicos. Así es, la cifra de policías alarenses jubilados que han fallecido en lo que va de 2026 representa una alerta roja para la asociación que agrupa a este sector. La organización advierte que el incumplimiento en el pago de sus beneficios vulnera el derecho de unos 1.500 exfuncionarios estadales. Ya hasta el día de hoy hay 40 fallecidos jubilados en el estado Lara, de nuestra policía. El llamado es porque el gobierno regional no ha dicho la verdad de lo que está sucediendo con nuestros jubilados. Es mentira que se le está prestando una atención digna o la cual ellos se merecen. Nosotros le solicitamos hace 2 años, en ese momento era candidato al gobernador Luis Reyes, un bono de incidencia alimentaria, un bono recreacional y hasta el momento no nos ha cumplido.
además de la parte de salud que sea digna para estos hombres y mujeres que dieron la vida. Quienes entregaron años de su vida a la protección de la ciudadanía enfrentan hoy una situación crítica al carecer de los recursos necesarios para cubrir su alimentación y sus tratamientos médicos. Por ejemplo, yo tengo una patología crónica. Yo tengo funcionante un solo pulmón. Y bueno, tengo que hacerme chequeo y no lo puedo hacer, pues, porque es costoso. Si hago paramedicina, no voy a poder comer, no voy a poder, por eso es lo importante lo que dice nuestra presidenta Yanet Gamboa, el bono de incidencia alimentaria y de recreación, que va a mitigar, porque esa es mentira que nos va a ayudar, porque es una situación en el país que es en general. Ojalá que todos los estados lleven una mirada de verdad positiva hacia esos funcionarios que dieron la vida, y que ahora es que más se necesita. No tenemos tiempo para estar esperando, de verdad. Soy paciente oncológica, tengo un hijo que le dio una ACV también, lo tengo allí afectado de la parte derecha. Hay que hacer justicia, de verdad eso me corresponde como la esposa del funcionario, ¿verdad? Que me paguen mi pensión. Yo sé que a lo mejor no es mucho, pero es digno, de verdad que yo cobre eso porque eso es mi derecho. Ante este panorama, los policías jubilados y pensionados de la región exigen a las autoridades con competencia una solución inmediata a sus necesidades, enfatizando que el tiempo se les agota. Desde el Estado Lara reportó Génesis Colmenares de BPI TV para la Alianza Nacional de Medios. La crisis económica en Venezuela se siente con intensidad también en el estado Mérida, donde empleados públicos deben hacer milagros para por lo menos completar alimentos. Una situación que cada día se agudiza más y no asoma mejoras a futuro. Jade Delgado, del Diario de los Andes, tiene el reporte. Como extremadamente crítica, califican la situación económica actual los ciudadanos, quienes indican que a pesar de los anuncios que han hecho las autoridades de mejoras en materia económica, aseguran que esto no se ve reflejado en sus bolsillos. La situación económica que se plantea aquí, que está en Venezuela, no da para más, sino solo sobrevivir, tener una alimentación a medias. Nosotros, los venezolanos, hacemos, como se dice, milagros. Pero hablando de lo que es el acceso a la cesta alimentaria, pudiéramos decir, como dicen los economistas, buscar productos sustitutos. Un queso amarillo, cambiarlo por ricota o cambiarlo por queso ahumado, es decir, establecer la posibilidad de comprar verdura. El profesor universitario recordó el caso de un compañero quien sufrió las consecuencias de la crisis venezolana. Lo que significa la situación de pobreza de algunas personas. Nosotros el año pasado nos encontramos con una situación de la muerte por inanición de un profesor universitario que junto con su esposa se encontraban en una situación lamentablemente así, de inanición, producto de un estado famélico, de una situación completamente de abandono, por llamarlo de alguna manera. En un entorno donde la divisa estadounidense fija los costos, pero los ingresos se perciben en bolívares golpeados por la brecha cambiaria, la capacidad de planificar el futuro ha desaparecido. El alza permanente en la tasa de cambio convierte el ahorro en un concepto inexistente, atrapando al ciudadano en una economía de supervivencia diaria. Yo, por ejemplo, renuevo el mercancía cada 3 días. Y siempre los dividendos, lo que sube el dólar, siempre afectan al bolsillo de uno también, porque no rinde las ganancias, se la va consumiendo la medida que va subiendo el dólar. Y no puede estar pensando en adquirir viviendas ni bienes, porque ya eso en Venezuela ya para nosotros ya no existe. De acuerdo con el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de los Andes, durante años a los empleados públicos les han vulnerado sus derechos. El derecho a la salud, el derecho a la recreación, el derecho al estudio, a la educación. Desde el Estado Mérida para la Alianza Nacional de Medios, Jade Delgado, Diario de los Andes. El precio del pasaje urbano golpea también el bolsillo de los habitantes del estado Sucre, mientras que los transportistas aseguran que las tarifas actuales no rinden para el mantenimiento mínimo de sus unidades. Andrea Fabiani, del Correo del Caroní, nos pone en contexto desde esta zona del oriente del país. Usuarios del transporte público reportan que el gasto para movilizarse diariamente a sus puestos de trabajo es mayor al salario que perciben actualmente.
Escuchemos. Si el cerdo son 30, 130 bolívares, ¿cuánto cuesta el pasaje? 190. Ni siquiera para pagar un pasaje te da. Porque nosotros estamos viviendo pero es de bono, y de bono no se vive. Yo para llegar a mi trabajo tengo que pagar doble carro. Saca la cuenta, pues, 4 pasajes diarios. Es imposible. Eso es un asalto a manos desarmadas, como dice uno. Imagínate, para los que cobran sueldos mínimos no le da la base, prácticamente no le da la base para pagar así. Para pagar todos los días, aquella persona que trabaja en la mañana y trabaja en la tarde y tiene que pagar hasta a veces 4 pasajes. Por su parte, los transportistas aseguran que el costo actual del pasaje y el incremento de los repuestos en divisas hace cuesta arriba el mantenimiento de los vehículos. Esta unidad colectiva tiene 32 puestos y muchas veces 30 personas pagan un medio pasaje. Para mantener la unidad no alcanza, porque si nos ponemos a ver, los repuestos de estos carros es sumamente caro. Y los repuestos suben, también como pueden subir en bolívares, suben en dólares, porque aquí los repuestos suben en dólares también. No pasa aquí de las 4 de la mañana, son las 5 o 6 de la tarde, y el otro día tú vas a comprar igualito una harina pan, y cuando percatas, ya si ahorita estaba en 1000, ya mañana está en 1100, 1200 bolívares. Y tú no vas a comprar un repuesto, y igualito te lo suman al dólar. Cuando ya te sacan la cuenta, lo que has hecho en la semana no te da, más bien hasta tiene uno que buscar prestado. Ambos actores, usuarios y transportistas, coinciden en que la tarifa actual del pasaje resulta insostenible desde sus respectivas realidades. Para la Alianza Nacional de Medios desde el Estado Sucre, Andrea Fabiani, Correo del Caroní. Para los habitantes de la ciudad de Los Teques, en el estado Miranda, no está claro si los constantes cortes de energía eléctrica son producto de fallas o de un cronograma de racionamiento. Joana Rodríguez de El Tequeño Noticias conversó con comerciantes y residentes quienes piden claridad a Corpoelec. Los bajones de luz se han convertido en el pan de cada día en los altos mirandinos, sobre todo de cara al temporal húmedo. Esto no solo afecta a los vecinos, sino a los comerciantes quienes han tenido que invertir en la adquisición de plantas eléctricas. Tuvimos que recurrir a comprar una planta porque estos constantes apagones no nos permitían trabajar, ya que tenemos un restaurante sin música, sin luz, sin poder despachar. O sea, sin luz no somos nada. Entonces, desde hace 3 o 4 años tuvimos que recurrir a comprar una planta porque en la Bermúdez se va mucho la luz y es muy constante. Los comerciantes coinciden en que no basta con atender las emergencias puntuales tras cada aguacero, sino que se requiere una inversión urgente que evite que cada lluvia se convierta en una jornada de penumbra e inestabilidad para los comerciantes pequeños. Para el caso de Maticarriba o La Matas, todos los días prácticamente se va la electricidad y esto nos afecta terriblemente. El tema de los alimentos se dañan y también, como les repito, el tema de los electrodomésticos. Entonces es bastante preocupante. No es razón de un solo día, sino todos los días que está ocurriendo esta problemática. Entonces el llamado es para las personas pertinentes y competentes en esta materia, por favor atender lo más antes posible y a la brevedad posible esta situación. Comerciantes consultados reseñaron que esta situación de los apagones ha mermado la venta, llevando a los clientes a desistir de hacer su compra ante las fallas de conectividad que se reflejan en los puntos de venta. Reportando para la Alianza Nacional de Medios, Johanna Rodríguez, del Tequeño Noticias. Ricardo Tarazona de El Carabobeño nos dice que habitantes de los municipios San Felipe, Cocorote y La Trinidad del estado Yaracuy denuncian la falta de acción gubernamental ante las alertas tempranas de los mismos ciudadanos, quienes por años llevan solicitando el mantenimiento de los postes eléctricos. Señalan que la ayuda llega cuando la tragedia ya es inevitable. Recientemente colapsaron 5 postes en el sector La Trilla del municipio San Felipe, dejando sin servicio eléctrico a varias comunidades de la zona. Los habitantes se señalan haber hecho advertencias del visible deterioro de los mismos, pero el llamado fue atendido demasiado tarde. Pero esta situación no se presenta solo en dicho municipio. En una visita realizada a los municipios Cocorote y La Trinidad, se evidencia la misma problemática. Bueno, eso se escuchó más que todo como cuando una pared se derrumba, porque como compactó con la pared del vecino, eso cayó demasiado duro
Y como aquí el cable del internet pasaba por el techo, también movió como el techo, pues. Pero eso fue un momento demasiado feo. Una manera de paliar la situación es realizando el encofrado de los postes eléctricos, cuyos gastos los asume la misma comunidad, esto con el fin de evitar una tragedia. Nosotras, la comunidad, fuimos los que decidimos pues organizarnos y hacer este trabajo que hoy en día, bueno, nos ha resuelto la situación. De lo contrario, bueno, esto hubiese sido una tragedia, porque estaba demasiado deteriorado el poste. ¿Y en qué comunidades está presente la problemática? Bueno, está aquí porque estamos en las acequias, en las casas de madera, y hacia el lado de abajo está un poste que está deteniéndolo a unas piedras. Y eso no debe ser así, porque si le cae a una persona, a un vehículo que vaya pasando, a un transeúnte que vaya pasando, te puedes imaginar tú las consecuencias. Fíjate el poste donde está, en las condiciones que se encuentra. Si ese poste llega a caer, ¿dónde va a llegar? Me va a dañar la fachada de mi casa. Las advertencias están dadas, pero la indiferencia es la postura institucional. Aunque este reporte alcanza solo 3 municipios, la situación es similar en toda la región yaracuyana, donde habitantes han tenido que solventar la problemática con sus propias manos ante la inacción de las autoridades. Desde el estado de Yaracuy reportó para la Alianza Nacional de Medios, Ricardo Tarazona, El Carabobeño. En el sector Los Jardines de Bellomonte, en el estado Anzoátegui, el agua por tuberías es cosa del pasado. Tras varios años sin servicio, sus habitantes se ven obligados a destinar entre 6 y 12 dólares por camión cisterna para así abastecer sus hogares. Una carga económica insostenible que afecta gravemente su calidad de vida. Marky Briceño de BPI TV nos cuenta más. Elegir entre costear un camión cisterno o comprar la canasta básica se ha convertido en la rutina de los vecinos de este sector. La comunidad manifiesta su profunda angustia ante la crisis que vulnera abiertamente su derecho fundamental al agua potable. La problemática de aquí es el agua. Un tanque de agua te salen 5.000 bolos. Entonces, si tenemos para comprarle el agua, nos quedamos sin comida. Y si compramos la comida, nos quedamos sin agua. Entonces, queremos solución para esta problemática del agua, porque en verdad nos tienen engañados. Gracias. Para Rodolfo Gil, presidente de la Fundación Agua para Todos, la producción de agua es muy precaria en la zona norte de la región. Insistió que se necesitan 8.000 litros de agua por segundo para que el sistema satisfaga la demanda. El estado de Anzoátegui atraviesa una situación grave con respecto a lo que es el problema del agua en sí. Pero la zona norte, específicamente los municipios que conforman la zona metropolitana, Guanta, Puerto La Cruz, Lechería y Barcelona, hay un problema mayúsculo que hace muchísimos años las autoridades no atienden. Y eso se debe a que la producción de agua, la cantidad de producción de agua es muy precaria. Nosotros necesitamos 8.000 litros de agua por segundo para que el sistema satisfaga a todas las comunidades y hoy por hoy estamos produciendo solamente 4. Entonces, esos 4.000 litros por segundo que faltan no los tenemos a mano. La proyección para los próximos años es de crecimiento exponencial de la población. Por lo tanto, ese déficit aumentará sustancialmente en los próximos años y nosotros no vemos ningún tipo de acción por parte de los entes gubernamentales para solucionar ese problema. Estamos advirtiendo hace muchos años el déficit que existe. Por lo tanto, hoy hacemos un nuevo llamado a las autoridades para resolver el problema de la conurbación más importante del norte de Venezuela, que es el déficit de 4.000 litros por segundo, porque el canal de Caratal no puede transportar absolutamente un litro más. Además que es un canal expuesto, un canal que ya tiene muchísimos años de construcción, ya cumplió su vida útil y además no fue construido con ese fin. Nosotros necesitamos el agua aquí, mi hijo querido. No es más importante hasta que la comida, pues, porque sin agua no se puede estar. No es fácil. Y aquí tenemos, yo tengo 52 años viviendo aquí y no hay agua. En la parte alta de Los Jardines, ahí están, ve los tanques, los tambores que tienen que venir la cisterna. Cada cisterna, un tamborcito de esto de agua cuesta 1.000 bolívares. Los habitantes de la zona alta y baja de Los Jardines de Bellomonte esperan que las autoridades competentes tomen cartas en el asunto y coordinen un plan para la mejora de la distribución del agua por tuberías. Desde el estado de Anzoátegui, soy Marky Briceño de BPI TV para la Alianza Nacional de Medios. Nos vamos ahora al estado Aragua, donde esta semana vecinos de La Candelaria trancaron el puente que da acceso a este sector para exigir así la presencia de las autoridades y la reparación inmediata de las bombas que surten de agua a sus viviendas.
Carla Carrera Ortiz dio cobertura a esta protesta y nos tiene los detalles. Habitantes de La Candelaria, en el municipio María Briceño Iragorri del estado Aragua, protestaron la noche de este lunes por tener más de un mes sin agua por tuberías. Ya vamos para 3 meses sin agua, cargando del pocito ahí. Imagínense, yo soy cardiópata, un solo riñón, imagínate, cada 3 días cargando agua de ahí. Esa bomba, esos días, noche y día, se la pasan botando agua ahí. Son más de 5.000 familias las que se han visto afectadas. 3 pozos surten el sector. Hace aproximadamente 3 meses empezó a presentar fallas. Por eso se empezó a bajar y broma y no lo detectamos. Pero inmediatamente se paró el pozo del INSE. Se le hizo el mantenimiento al pozo del INSE, arrancó el pozo del INSE ante el terremoto. Hubo el terremoto y a los días debe ser que sucedió algo en las profundidades del pozo y el pozo se paró. Se ha intentado sacar con diferentes grúas. Una se le dañó el motor de la grúa, a la otra se le partió una guaya y la que vino hoy logró moverla, pero partió. Representantes de la alcaldía explican qué es lo que están haciendo. Son 3 territorios diferentes con pozos diferentes. ¿Qué está sucediendo ahorita? Que cuando entra en funcionamiento pozo 6, se va a la parte de abajo. No se frena el agua, no llega a un final de tubería, no choca y no presuriza. Esta instalación de 8 válvulas la vamos a hacer el día de hoy. Hoy mismo vamos a instalar las 8 válvulas. El alcalde del municipio asegura están trabajando para dar solución. Estamos intentando recuperar motor, bomba, cable y todas las columnas, o sea, todos los tubos. Son 120 metros de profundidad que tiene el pozo. El equipo, o sea, motor, bomba y columna se desprendió. Se nos fue hacia abajo. El pozo está fuera de servicio desde el 18 de julio. ¿Qué más estamos haciendo? Estamos abasteciendo la Candelaria con cisterna. Tenemos 2 camiones de cisterna hoy en la Candelaria, en las calles que no les está llegando agua de Pozo 9. Porque de paso, de Pozo 9 estamos enviando agua hacia esta zona. Y lo venimos haciendo desde la semana pasada. ¿Para cuándo está listo Pozo 6? Una vez que terminemos nosotros de recuperar. No podemos decirte mañana, pasado mañana, porque no somos mentirosos. Apenas nosotros logremos sacar todo el equipo, inmediatamente instalamos porque tenemos motor y bomba de nuestro Pozo 6. Desde el estado de Aragua para la Alianza Nacional de Medios, Carla Carrera Ortiz, El Carabobeño. Hasta 45 días pueden esperar los hogares por el gas doméstico en Puerto Ayacucho. Una demora que comienza desde el mismo momento en que los cilindros son recolectados en los sectores de la capital del estado Amazonas. Yosmar Cayupare, del Correo del Caroní, nos trae la nota. Habitantes de Puerto Ayacucho manifestaron su inconformidad con el servicio prestado por la empresa gubernamental Gas Comunal Amazonas. El motivo principal es la excesiva demora en la devolución de las bombonas llenas, sumadas a los incrementos en las tarifas. El gas ha desmejorado muchísimo acá en Puerto Ayacucho, y te lo digo con base y fundamento, porque primero que hemos tenido más de 5 aumentos en lo que del año pasado y lo que va de este año. Y el sueldo no nos da, pues, como para pagar una bombona que va más allá del sueldo nuestro. De paso, ahora se llevan las bombonas y duran como un mes, bueno, mucho tiempo por regresar una bombona. Ante la preocupación, la inseguridad acecha en los sectores populares. Quienes no pueden esperar el ciclo oficial se ven orillados a buscar alternativas en las calles de Puerto Ayacucho, enfrentándose a un sobreprecio alarmante. Los cilindros con gas de 10 kilogramos se cotizan hasta en 90.000 pesos colombianos, lo que equivale a unos $28 aproximadamente. Una cifra difícil de costear debido al ingreso promedio de las familias en Amazonas. Y muchas veces uno no tiene sino una sola bombona. En mi caso, yo tengo una sola bombona grande porque la pequeña se metieron en mi casa y se llevaron mi bombona con regulador y todo. Que hay mucha inseguridad por el sector, el alumbrado está fallando también. En las calles, mira, tú vas por Barrio Unión, vas por la esquina del Ferrari, ahí venden bombonas de gas. Y entonces, ¿cómo hacen esos señores para tener esas bombonas de gas? Y te cobran carísimo, porque una bombona chiquitica te la venden en 90 pesos. Es nada más el líquido, ni siquiera con la bombona pequeña, nada más el líquido 90.000 pesos. Los entes que le compete esta parte del gas comunal deberían tener como una planificación, deberían ajustar los precios de la bombona del gas comunal y no quedarse tanto tiempo
para uno esperar que le llegue el gas. La falta de respuestas oportunas deja en el limbo a cientos de familias amazonenses atrapadas entre la demora y la especulación. Solicitan un cronograma de distribución y mayor rapidez en la entrega del gas. Desde Puerto Ayacucho, Estado Amazonas, para la Alianza Nacional de Medios, Josmar Cayupare, Correo del Caroní. Entre tanto, el panorama agrícola en los Andes venezolanos se enfrenta a una transición crítica. Aunque las cosechas del primer semestre del año arrojaron resultados positivos, Alirio Rangel, productor agrícola del estado Trujillo, advierte que los incendios forestales y las condiciones meteorológicas generan un déficit hídrico que puede influir en la superficie de los cultivos agrícolas. Alexander González, del Diario de los Andes, con el análisis de esta situación. El panorama agrícola en los Andes venezolanos se enfrenta a una transición crítica. Aunque las cosechas del primer semestre del año arrojaron resultados positivos, Alirio Rangel, productor agrícola del estado Trujillo, advierte que los incendios forestales y las condiciones meteorológicas generan un déficit hídrico que puede influir en la superficie de los cultivos agrícolas. Hay meses que donde nosotros esperábamos lluvias y no ha ocurrido, sino todo el contrario, se incrementa. Las lluvias han desaparecido y se han incrementado las temperaturas. Ahorita en el mes de agosto estamos en una ola de calor enorme. Temperaturas de 35, 38 grados centígrados, con un sol inclemente. Ese sol genera que el suelo tenga poca cantidad de agua. Ante el reciente colapso de vías hacia Portuguesa que obliga a desviar el tránsito de carga pesada hacia Lara, el presidente de Fedecámaras Trujillo, Rodrigo Vázquez, advirtió sobre el inminente aumento en los costos de flete y propuso un pacto de alivio para evitar que este sobreprecio golpee el bolsillo del venezolano. Todas las alternativas que puedan garantizar el abastecimiento siempre hay que tomarlas en cuenta. Ahí es donde hablamos esas alianzas que pueden orientar para que no incremente el flete, sino buscamos algunas contribuciones que se pueden dar en estas mismas alianzas, como bajar las alicuotas, algún tipo de financiamiento o algún tipo de tributos que no se puedan cancelar, y así ese flete que se puede aumentar más bien reduce en esta distancia que se está aumentando, y así podemos equilibrar un poco entre uno y el otro y no aumentamos los costos del producto, que eso pueden llegar a afectar los anaqueles. Según Fedecámaras Trujillo, la región registra alrededor de 400 hectáreas afectadas por los incendios forestales en al menos 5 municipios. Añaden que aunque el productor ha logrado proteger sus cultivos, el humo y el calor extremo han afectado las plantaciones. Reportó para el noticiero Alianza Nacional de Medios, Alexander González, Diario de los Andes. Usuarios del transporte público en Ciudad Guayana buscan opciones para suplir las deficiencias del servicio. Beisis Marcano, del Correo del Caroní, nos cuenta cuáles son. Ante las fallas del transporte público en Ciudad Guayana, los pisteros se han convertido en una alternativa rápida y segura para los usuarios. Las restricciones en el suministro de combustible subsidiado al transporte público ha producido una disminución en la frecuencia de los microbuses que funcionan en las diferentes rutas que hay entre San Félix y Puerto Ordaz. Pero esta situación ha conllevado a que los carritos por puesto o pisteros incrementen su presencia en la ciudad. Estos son carros particulares con rutas fijas por las principales avenidas y calles. Hay jubilados, desempleados, gente que tiene que trabajar doble trabajo porque, bueno, usted sabe, para nadie, para solventar, tapar algunos huecos, esta es la manera de echar gasolina, darle a los hijos, esta es la manera de ayudarse, pues, trabajando pistero. Pues. Este medio de transporte ha servido mucho para ayudar también a los microbuseros, pues, por el sistema ahorita que hay también de combustible, igual también que los pisteros también tienen un poco apretadito por la broma de combustible, pero ahí vamos, haciéndole la lucha, ayudando al pueblo para que se traslade. Actualmente en Ciudad Guayana funcionan unas 15 líneas con paradas en los puntos más transitados como Altavista, Plaza Monumento CBG, El Trébol, Centro de San Félix, Unare, Coreocho, entre otros. Los usuarios alegan que generalmente este servicio de transporte puede llegar a ser más rápido que un microbús y su costo es similar, ya que está entre 800 y 900 bolívares o el equivalente a $1 por trayecto, dependiendo de la ruta. Más cómodo y de hecho me dejan en el frente de mi casa. ¿Qué rutas utiliza usted usualmente?
Manoa, Mendoza. ¿Se mueven por toda la ciudad con los pisteros? Sí, es raro cuando ando en bus. Por la rapidez y comodidad, porque ahorita hay escasez de autobuses y tardan más a veces esperando y en llegar. Como trabajo, a veces salgo tarde, entre llegar rápido a las clases, necesito algo más rápido de pistero. Desde Correo del Caroní, en el estado Bolívar, para la Alianza Nacional de Medios, Beisis Marcano. Tras el inicio de la fase de demolición de edificaciones en el estado La Guaira, rescatistas, voluntarios, topos internacionales y quienes perdieron sus hogares en la entidad insisten en la necesidad de un procedimiento responsable que respete la dignidad de las familias que aún se mantienen a la espera de la recuperación de los cadáveres de sus seres queridos. Joana Álvarez de BPI TV nos presenta la nota. Caraballeda y Playa Grande concentran gran parte de las estructuras que serán demolidas en la entidad varguense, pese a que en algunas de ellas aún se encuentran cadáveres de quienes fallecieron en los terremotos. La medida, que se ha implementado hasta el momento en 2 edificios con explosivos, ha generado controversia por los cuestionamientos de familiares de víctimas y de quienes laboran en búsqueda y recuperación. El Estado está en un estado de contingencia primero. Lo segundo, la población venezolana tiene que entender también que para tú poder demoler un edificio, primero tienes que sacar los cuerpos. Y al tú levantar las losas van a quedar totalmente tapizadas y van a quedar mal de su infraestructura y perdemos totalmente el trabajo. Que por lo menos en los edificios no le metan dinamita, que sea constante, que por lo menos la gente esté allí y no pierdan las esperanzas, porque eso fue lo que hicieron, de perder las esperanzas. Las esperanzas nunca se pierden. Jimmy es uno de al menos 1000 topos colombianos que han estado en el país y que han visto con indignación el proceder del Estado con las demoliciones. Afirma que la preparación de autoridades para estos procedimientos es casi inexistente en comparación con la respuesta que hubo en su país ante el terremoto que afectó varias ciudades la semana pasada. Porque es como decir que yo te hago un croquis de cada edificio y yo no he limpiado el edificio. ¿Cómo tú quieres que yo le eche dinamita y le meta máquina? Por eso es que cuando nosotros exigíamos que la gente se ordenara o se arreglara, decían no esto, entonces vamos a meterle máquina, vamos a hacer esto, desistían, no tenían conciencia con lo que estaban haciendo, o sea, jugaron con el sentimiento de la población venezolana. Sin embargo, hay quienes consideran que este procedimiento debe realizarse pese a las condiciones en las que se encuentra la entidad, incluso cuando se trata de quienes perdieron sus hogares y no ven posibilidad de rehabilitarlas pese a cualquier ayuda económica que ofrezca el Estado. Inéditamente, pues eso hay que demolerlo, no hay otra. Así yo conozco un edificio en Caribe, se llama Residencia Caribe. Según las estadísticas de las personas que estaban ahí, que era día de fiesta, hay más de 300 personas ahí atrapadas, cadáveres, pero ya que son osamentas. Por mi parte, que tengo la casa ahí, de repente no les conviene hacer una casa, les conviene hacer un centro comercial, son 500 metros de terreno. Yo tengo mis 2 proyecciones, tanto que me construyan, que no lo creo, porque al gobierno le conviene, al gobierno no al Estado, le conviene más darte para que compres en un sitio que construirte ahí. Importante destacar en este sentido que la Cámara de la Construcción de La Guaira identificó al menos 30 edificaciones que deben ser demolidas de manera controlada, a pesar de que desde las autoridades de esta entidad señalaron que al menos 35 edificaciones deberían someterse a este procedimiento. Desde el estado La Guaira, de BPI TV, Joan Álvarez para la Alianza Nacional de Medios. A casi 7 semanas del doble sismo que afectó al país, el centro de acopio de la Universidad Central de Venezuela enfrenta un nuevo reto: la drástica caída en las donaciones de la ciudadanía. Aunque en los primeros días se lograron movilizar toneladas de ayuda, hoy el flujo de insumos disminuyó considerablemente. Arlen Aray, de la TV Calle, nos explica sobre cómo el voluntariado universitario combate el desabastecimiento. Tras el doblete sísmico del pasado 24 de junio, la Universidad Central de Venezuela no dudó en responder y se convirtió en el principal centro de acopio de la capital. Sin embargo, aunque el principal despliegue logró recaudar 15 toneladas de donaciones, hoy en día este centro de acopio combate un enemigo: el olvido.
La marea solidaria ha comenzado a disminuir y la recepción de insumos registra un drástico descenso, poniendo a prueba la capacidad de la universidad para seguir abasteciendo a los más afectados. Cuando empezamos en el centro de acopio, la gran cantidad de voluntarios que teníamos, la gran cantidad de donaciones que recibíamos en el centro era abrumadora. O sea, las imágenes o videos que pudieron ver esa primera semana, los primeros 15 días después del doblete sísmico, había una cantidad de 5 gandolas por día, una cantidad innumerable de personas que venían desde una harina pan hasta una caja de arroz, un bulto de arroz, un bulto de harina pan, un bulto de pasta. Eso al día de hoy, y es normal, la curva de donaciones ha bajado una gran cantidad, más casi un mes y medio después del doblete sísmico. Hoy la cantidad de donaciones ha disminuido enormemente. La emergencia no se ha detenido y las exigencias en los refugios siguen creciendo. Por ello, voluntarios de la UCB hacen un llamado a la ciudadanía a mantener el flujo de donaciones centrado en insumos de primera necesidad. Lo que es alimentos no perecederos, diferencia, bueno, que la persona quiera donar al centro de acopio, productos de higiene, tanto para adulto mayor como para bebé, como para el uso normal. Este tipo de insumos es lo que más necesitamos porque es lo que más rápido sale y es lo que más nos piden los damnificados. Entre las estrategias para reactivar la recolección de ayuda, la UCB convocó a la ciudadanía a una carrera, donde cada kilómetro recorrido se tradujo en donaciones directas. El pasado sábado tuvimos la iniciativa de realizar una carrera donde contamos con la participación de 2.000 personas, tanto de la comunidad universitaria como fuera del campus universitario. Esta iniciativa basada en que cada participante trajera 2 insumos, nos permite abastecer el centro de acopio. Aun cuando ya los espacios de la universidad nos instan a retomar las labores académicas, nosotros como estudiantes nos sentimos comprometidos con el país a seguir abasteciendo. Aún no tenemos una fecha como tal cierre de nivel de contingencia establecido, no obstante, pues los invitamos a seguir donando. La recolección no se detiene y el mensaje de los estudiantes es claro. Cualquier aporte, por pequeño que parezca, marca la diferencia para seguir sosteniendo la ayuda. Desde la Universidad Central de Venezuela, para la Alianza Nacional de Medios, Arlene Aray, La TV Calle. Y este doble terremoto del 24 de junio en Venezuela, que dejó más de 6.300 muertos, destrucción en infraestructuras y miles de heridos, también ha generado una grave afectación en la salud mental de miles de mirandinos que buscan ayuda para afrontar su nueva realidad. Richard Ereipa, de El Tequeño Noticias, analiza en la siguiente nota esta realidad. A casi 2 meses del doble terremoto, psicólogos reportan un incremento en consultas de ciudadanos que buscan ayuda para afrontar los miedos provocados por la tragedia. Se ha visto incrementado la consulta por problemas para dormir, ansiedad, una permanente hipersensibilidad a nivel de pensamiento. Estamos atentos a que se pueda repetir aquello y no saber, porque indudablemente nos han dicho tips a la hora de que haya un sismo, cómo hacer, no correr, pero no sabemos efectivamente cómo vamos a reaccionar. La experta asegura que no solo quienes perdieron su vivienda o algún familiar en la tragedia resultaron afectados. Prácticamente toda la población enfrenta hoy una nueva realidad. Se dice muchas veces que vamos a volver a la normalidad. No hay normalidad a la que vayamos a volver. Esto nos marcó a todos. Sí hay un antes y un después desde el punto de vista psicológico para todos nosotros. Conociendo todas las dificultades que surgen tras un terremoto, la organización Los Palos Grandes de Noche se activó para prestar ayuda a cientos de vecinos de Chacao que comienzan a volver a sus hogares. Empezamos a buscar los espacios para tener un espacio digno, un espacio tranquilo, que el vecino se pueda relajar, pueda conversar y pueda ser atendido a nivel de psicología, psicopedagogía o inclusive psicología. Entonces ellos han venido acá, estamos iniciando todo lo que son los procesos inclusive con los comerciantes y empresas privadas para entonces tener operativos de lentes, con monturas, fórmulas con descuentos, con algunos obsequios a personas que no tienen recursos, actividades para diabéticos. Cuentan además con servicios gratuitos de odontología, medicina general y nutrición, con el apoyo de voluntarios y especialistas. A nivel médico, a nivel de salud, son 26 médicos que están atendiendo desde que comenzamos y a través del equipo de Los Palos Grandes de Noche son 30 vecinos que se van tornando para atender a todos aquellos vecinos que tienen algún tipo de trauma o ayuda post-terremoto. La emergencia continúa
y la ayuda no puede detenerse. Gracias al esfuerzo de voluntarios y centros de acopio que aún se mantienen, la reconstrucción comienza. Reportó para la Alianza Nacional de Medios, Richard Ereipa, El Tequeño. La tierra ha temblado con fuerza en las últimas semanas, encendiendo las alarmas, generando preocupación entre los zulianos, quienes vivieron momentos de pánico, sobre todo el pasado lunes cuando se sintió el terremoto de 7.4 que impactó Colombia. María Carolina Quintero de BPI TV nos cuenta que los ciudadanos admiten no saber cómo actuar ante un evento de esta naturaleza. Ante los últimos terremotos registrados tanto en Venezuela como en Colombia, los zulianos aseguran sentir miedo, además de manejar poca información para poder ejecutar a la hora de un movimiento sísmico. El reciente reporte de movimientos telúricos sacudió la tranquilidad de la región. 2 terremotos en territorio venezolano, seguido por otro de gran magnitud en Colombia, han puesto a prueba la capacidad de respuesta y la preparación de las autoridades y la ciudadanía. Sí, el primerito fue el que sentí, los otros anteriores no, pero sí, el primero que se manifestó acá en Maracaibo sí, me asusté bastante. ¿Qué hizo cuando se dio? Me quedé paralizada. Eso sí, la mente me quedó nublada en blanco, o sea, quedé así, porque es primera vez que vivía eso. Y es bastante fuerte. Me imagino que sería alejarme de las partes eléctricas, los edificios y estar en una zona donde no me vea en peligro. Y bueno, es un momento de incertidumbre porque son los nervios y uno no sabe cómo va a actuar. Yo lo único fue que alcé las manos y le pedí mucho a Dios que no pasara de ahí porque el portón me hacía y yo sentí corriendo y me paré con ganas de no sé para dónde agarrar. Estaba aquí sentada y sentí la silla moviendo así. Y hasta que salí, que me di cuenta cuando la gente salieron del banco. Asustada, porque yo pensaba que estaba mareada. Más o menos, no sé, abajo de un marco creo, abajo de una mesa fuerte. No, gracias a Dios yo vivo en casa. Con pocas palabras, pero visiblemente afectado, un zuliano cuenta con preocupación los daños que sufrió la vivienda de su hermana en Cali. Me preocupa mucho mi hermana que está allá, mi sobrina, mi familia. ¿Has podido hablar con ellos? ¿Qué te dicen? Que se quieren devolver. También. Aquí estoy yo trabajando para ver si los puedo ayudar en algo. Aunque las autoridades han establecido protocolos de seguridad, incluso han realizado evaluaciones de infraestructura, no todos los zulianos han tenido acceso a esta información para poder aplicar dichos protocolos. Para la Alianza Nacional de Medios, María Carolina Quintero, BPI TV. A medida que pasan las semanas, la atención de la emergencia por los sismos también enfrenta el desafío de sostenerse. En La Guaira, organizaciones veterinarias y voluntarios mantienen el acompañamiento a las mascotas afectadas por los terremotos en momentos en que las ayudas comienzan a disminuir. Ayrton Monsalve de la TV Calle nos amplía. Han transcurrido más de 45 días desde los terremotos del pasado 24 de junio y aún continúan mascotas con vidas entre los escombros de los edificios colapsados acá en La Guaira. Por su parte, hay personas que continúan en su búsqueda, pues en muchos casos representan el único vínculo con familiares fallecidos. Conozcamos la siguiente historia. Organizaciones como Proyecto Dumbo y Centro Arca aseguran que aún sobran razones para seguir buscando entre los escombros. Tenemos un puesto aquí en Playa Grande que nos estamos compartiendo con los creadores de este espacio. Lo importante es seguir apoyando para que puedan seguir sacando aún animales con vida. Los animales tienen un poder de sobrevivir mucho más grande que el de nosotros. Es importante que en cualquier punto veterinario o de atención de humanos, por favor, nunca falten los materiales descartables, lo que son los yelcos, las inyectadoras, los algodones, las gasas, productos para desinfectar, también los medicamentos. Veterinarios que trabajan habitualmente en Caracas continúan trasladándose hasta La Guaira, incluso durante los fines de semana, para atender emergencias y brindar asistencia a las mascotas rescatadas. Advierten que las necesidades todavía persisten. ¿Y por qué es importante a 45 días que aún pues los colegas sigamos bajando? Porque hay muchísima gente con necesidad, hay muchísimas mascotas que lo necesitan y por eso es que La Guaira nos necesita, a pesar de que ya pues las noticias ha dejado de, como que ha mermado un poco la ayuda con respecto a los primeros días. Justo hoy Protección Civil
retiró un gatito que tenía muchos días extraviado bajo los escombros y aparecieron sus dueños. En reencuentros como el de Bruno y su familia, la identificación resultó clave, pues el contar con collar y datos que permitieran ubicar a los suyos hizo la diferencia. Ellas eran dos gatos, Bruno y Sony. Ya teníamos a Sony y estábamos buscando a Bruno. Varios rescatistas nos dijeron que habían salido 2 veces de los escombros, pero no habíamos podido localizarlas. Y bueno, estamos felices porque es lo único que nos quedó, porque sus familiares todos murieron. Rescatistas, veterinarios y familiares que aguardan el rescate de sus mascotas siguen apelando a la solidaridad ciudadana para mantener operaciones que concreten historias como estas. Reportando para la Alianza Nacional de Medios, Ayrton Monsalve, la TV Calle. En otro tema, desde hace ya 4 años en el estado Nueva Esparta, familiares de 23 personas, 20 hombres y 3 mujeres, persiguen su libertad tras un caso que ellos califican como presos políticos. Ana Carolina Arias de BPI TV nos pone al tanto de este proceso judicial. En diciembre de 2022, un barco de bandera guyanesa varó en aguas insulares y su tripulación, entre venezolanos de Margarita del estado Bolívar y guyaneses, fue acusado de supuesto contrabando de combustible, aunque ninguna de las pruebas presentadas declara el delito como tal. Este caso se vinculó al conflicto de Venezuela con Guyana, de allí que por presiones, solo después del 3 de enero pasado, los familiares se han atrevido a hablar. Ellos son presos políticos en vista de que al principio de la aprehensión de ellos todo era un misterio. O sea, no podíamos decir nada, no podíamos dirigirnos a nada, andábamos con miedo, nos persiguen. Está de por medio una embarcación que hasta el momento está desaparecida. Entonces, no sabemos cuál es el fin o dónde está, si ese es el supuesto, la prueba del delito que estaban cometiendo, dónde está. Afirman que han sido años muy duros porque la mayoría de los detenidos eran sustento de familia y algunos hasta deben viajar para atenderlos. Ayer se promulgó desde la ciudad de Caracas una convocatoria a la cual nosotros en este momento nos asumamos y decimos que el Estado Nueva Esparta tiene presos políticos que todavía están en lugares de resguardo, están en centros penales. Vemos que el tiempo transcurre y a pesar de que es un tema que fue puesto a la orden, que es uno de los puntos estratégicos que el gobierno de los Estados Unidos propuso, pues no se han hecho los suficientes o los debidos cumplimientos del mismo. Desde hace 4 años, los detenidos permanecen allí, en los calabozos de la Policía Nacional. El Foro Penal ha intentado actuar. No entraron en la ley de amnistía. El embajador de Guyana ha estado en Margarita sin suerte para sus connacionales. Pero ahora el proceso de negociación renueva la esperanza de los familiares. Desde la isla de Margarita para la Alianza Nacional de Medios, Ana Carolina Arias, BPI TV. Y así llegamos al final de esta emisión del noticiero de la Alianza Nacional de Medios. Recuerden que la información continúa en las plataformas digitales de BPI TV y nuestros medios aliados, Diario de los Andes, El Carabobeño, El Diario, Correo del Caroní, La TV Calle y El Tequeño. Gracias por defender junto a nosotros la libertad de información. Nos reencontramos pronto.